Masejet Sanedrín, Dafjet Amudalef 8a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Lotakiru Panima Mishpat, Rabbi Yehuda Omer Lotakireu, Rabbi Elazar Omer Lotenakereu. La Gemara trae un pasuk en Devarim 1.17 que dice, Lotakiru Panima Mishpat, una advertencia para los jueces. ¿Qué es lo que le advierte? Lotakiru Panim. ¿Qué significa Lotakiru Panim? Dos explicaciones. Rabbi Yehuda dice Lotakiru viene de Lotakireu, no reconocer, o sea que el juez, si conoce a uno de los litigantes, no debe reconocerlo, apreciarlo y favorecerlo por eso. Sin embargo, Rabbi Elazar dice al revés. Lotakiru es Lotenakereu. Viene del lenguaje nojri, extraño. O sea que si uno de los litigantes es extraño para el juez, o sea que el juez no lo quiere, no por eso lo va a desfavorecer. La Gemara trae una historia. Ushpizhane de Rav Ata le Kamed Lidina. Amarlo, la Ushpizhaniat, amarlo in, amarle Dina Itli, amarle Pesina Lachledida, amarle Rav le Rav Kana, Pugdaine, Hazedave Kakaisbe, amarle Itzaitat Zaitat, Veilom Mapikna Lach, Rav Meunach. La Gemara trae la siguiente historia. Rav una vez se quedó en casa de alguien, digamos en casa de Reubén. Reubén el anfitrión. Y después de un tiempo, Reubén tuvo un caso monetario con un colega de él, con un compañero, y llevó este caso a un juicio. ¿A qué juicio? Al juicio de Rab, enfrente a Rab, que era su invitado. Y antes de empezar, le dice el anfitrión, Reubén, le dice a Rab, tú te recuerdas, ¿no? Tú fuiste mi invitado. Y le dice Rab, claro, sí, claro que me recuerdo. Le dice entonces el anfitrión al invitado, a Rab, bueno, mira, quiero hacer un juicio. Le dice Rab, lo siento mucho, yo estoy pasul para ti. Estoy inválido para hacerte un juicio. ¿Por qué? Porque me acabas de recordar el favor que me hiciste. Pero de inmediato vino Rab y le dijo a su alumno Rav Kahana que su alumno vaya a hacerle un juicio a él. Sin embargo, vio Rav Kahana que este anfitrión tenía una actitud íntima con él, así muy orgullosa, porque se sentía muy seguro que su maestro Rab fue su invitado. Y Rav Kahana lo paró en seco y le dijo a esa persona, mira, yo te voy a hacer el juicio. Si pierdes, debes de hacer caso. Y si no haces caso, te voy a sacar a Rab de tus orejas. O sea, no piensas que Rab te va a ayudar o apoyar, sino te voy a colocar en mi dui, excomulgación. Kakatón, kakadol, tishmona, maresh, lakish, yehaviva, lejadin, shel peruta, kedin, shel meamane, lema el geta y lema le ayune, baumafse, kepshita, ela le agdume. Sigue diciendo el pasuk, kakatón, kakadol, tishmaun, que los jueces deben escuchar, pequeños o grandes. ¿Qué significa esto? Dice Resh Lakish, que el juicio ya sea de una perutá o ya sea de 100 mané, debe ser igual. ¿Igual en qué? Dice la Gemara, así se refiere igual de que tienes que analizarlo bien y después de que lo analizaste empezaste a dictaminar, obvio, ¿cuál es la diferencia si es 1 o 1000? Entonces, el hidush es qué pasa si te llegó primero un juicio de una perutá y después te llegó una citación al juez, ¿sí? Una petición de citación de 1000. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Déjame adelantar el más complicado. No, señor, tienes obligación de adelantar en el orden que te llegó. Primero el de perutá y después el de sumas mayores. Sigue diciendo la Gemara, Lotagru mi peneish, amar Rabbi Hanan al tajnis de bareja mi peneish. Lotagru mi peneish es no tener miedo de ninguna persona, pero también Lotaguru, dice Rabbi Hanan, se entiende como Lotagur, no retener. O sea que si una persona tiene que decir unas palabras porque ve que alguien está haciendo algo mal, inclusive su maestro, no retengas tus palabras por nadie, inclusive por tu maestro. Ya vimos esto en la clase anterior. Que a Mishpat Elohimu, amar Rabbi Hamam, Rabbi Haina, amar Kadosh Baruch Hu, Dayan Reshaim, Shenotrim Mizdeim Benotrim, las de Shelokatin, el Hashimatrihim, Utila Hazir Mamon Lebalim. Que dice el pasuk que a Mishpat Elohimu, el juicio es de Dios. ¿Qué significa eso? Dice Rabbi Hamam, Rabbi Haina, esto lo dice Kadosh Baruch Hu, que los jueces Reshaim, o sea, los que inclinan el juicio para lo contrario, no es suficiente que le están quitando el dinero a la persona incorrecta y dándoselo a la persona incorrecta, sino también me están haciendo, así dice Kadosh Baruj Hu, me están haciendo esforzar para después quitarle el dinero a quien se lo dieron y regresárselo al original. Porque si se lo quitaron a la persona incorrecta, Kadosh Baruj Hu se encarga de que al final le llegue. Sí, dice Kadosh Baruj Hu. והדבר אשר יקשה מכם אמר רבי חנינא ויתאמר רבי יושעיה על דבר זה נענש משה שנאמר ויקרב משה את משפטן לפני השם. מה תפלה רב נחמן בר יצחק מכתיב השמיעכם ושמעתיו כתיב. היא גמירנה והיא לא אז הנה וגמירנה. אלא כדתניא ראויה פרשת נחלות שתיכתב על ידי משה רבנו. אלה שזכו בנו אצל עובדיה ונכתב על ידם. ראויה הייתה פרשת מקושש שתיכתב על ידי משה רבנו. אלא שנתחייב מקושש ונכתבה על ידו ללמדך שמגלגלים חובה על ידי חייב וזכות על ידי זכאי.
Dice la Gemara, está escrito en el Pasuk, Moshe Rabbenu dijo, lo que sea difícil para ustedes, los jueces, así le dice Moshe Rabbenu, me lo acercan a mí y yo escucharé. Dice Rabbi Hainá, y hay unos que dicen que lo dijo Rabbi Yoshia, por esto que Moshe Rabbenu dijo, lo que sea para ustedes difícil, me lo traen a mí y yo escucharé, que esto más un poquito de orgullo, me lo traen a mí, yo voy a solucionar. Lo que es difícil para ustedes, me lo traen y yo soluciono. ¿Sí? Moshe fue castigado. ¿Dónde fue castigado? Con las hijas de Zelofhad. Que las hijas de Zelofhad pidieron que se dividía la herencia porque eran las únicas hijas, no habían hijos, y Moshe no sabía. No le dijeron al respecto. Entonces Moshe tuvo que preguntar a Shemit Baraj y después responder. O sea que pasó un mal momento, que no sabía qué responder. ¿Por qué fue eso? ¿Fue un castigo? ¿Por qué? Porque él pensó que lo que es difícil para ustedes, vengan donde mí yo lo resoluciono. Tuvo un poquito de orgullo. Natal Celará le atzmo, por eso le vino esa consecuencia. Pregunta a la Gemara, pregunta a la Nahum Ristal, pero no me cuadra. Porque Moshe nunca dijo lo que está difícil para ustedes, tráigamelo y yo soluciono. No dijo tráigamelo beashmiehem, le soluciono y les digo. No dijo Trakirbun elay ushmati, le escucharé. Si sé, y si no sé, voy a preguntar. Eso no es orgullo. Por eso la Gemara dice otra razón por qué, la Gemara se retracta y por eso dice otra razón por qué Moshe Rabbenu no sabía la halajá de las hijas de Benet Zelofhad y tuvo que ir a preguntar. Dice por otra razón, como dice en la Baraitá, que en verdad la parashá de Najalot, la ley está de Najalot, que cuando hay puras hijas, así se divide entre las hijas, debería decírselo a quién, a Moshe. Moshe tenía que haber sabido esa halajá junto con las halajot de herencias que recibió. Y la razón que no fue dicha a Moshe, sino fue dicha a través de la historia, a través de las hijas de Zelofhad, en la Torah sabemos eso a través de las hijas de Zelofhad, es porque las hijas de Zelofhad eran tzadkaniot. ¿Sí? Y por lo tanto, y vamos a ver, entonces se escribió algo bueno en la Torah por gente buena. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de Mekoshesh Etzim, la historia de la persona que estaba cortando los árboles en Shabbat, que tiene pena de muerte de Sequilá. ¿Sí? Pero ¿por qué tenemos que llegar a la historia a través de Mekoshesh Etzim? Que diga claramente, el que corta árboles en Shabbat es Sequilá. No, fue dicho a través de la historia. ¿Por qué? Lo malo lo escriben por un malo, el Mekosher Tzim era un rasha. Lo malo que tiene pena de muerte lo escriben por un malo, el que fue el que lo hizo. Y para enseñarte que lo bueno se escribe por lo bueno, en el caso de Benot Zelofhad. Por eso es que no fue dicho a través de Moshe, para enseñarte, o sea, sin la historia de Moshe, por eso no fue dicho directamente a Moshe, sino a través de la historia de Benot Zelofhad, porque ellas eran tzadkaniot, entonces ellas son buenas, fue dicho algo bueno a través de eso, de que ellas también heredan. Y por los Mekosher Etzim, que era un rasha, se escribió lo malo de que tiene pena de muerte. Seguimos. כתיב הצווה את שופטיכם בעת ההיא, וכתיב הצווה אתכם בעת ההיא. אמר רבי אלעזר אמר רבי סמלי, הסדרה לציבור שתאם הדיין עליהם, והסדרה לדיין שיסבול את הציבור. עד כמה? אמר רבי חנן, ויתאם רבי שבתאי, כאשר יישא האומן את היונק. Está escrito en el pasuk de Barim 1:16, que es el anterior al que estábamos mencionando. והצווה את שופטיכם בעת ההיא. ¿Sí? Que Moshe Vatzavet Shofetechem, o sea, Moshe ordenó a quién, a Shofetechem. ¿Qué es Shofetechem? A los jueces, a los Jajamim. Hashem le ordenó a los Jajamim, a los jueces, cómo hacer juicios, cómo son las leyes de la Torah. Sin embargo, en el Pasuk 18, 1:18 dice, Vatzavet Etchem Baetai. Etchem mashma que Moshe le ordenó a todo el público. ¿Sí? Entonces aparentemente hay una contradicción. ¿A todo el público o a los jueces? ¿Sí? Y adicionalmente, ¿qué tiene que ordenarle a todo el público? Si ellos no son jueces. ¿Sí? Dice Rabbi Elazar, el nombre de Rabbi Simlai, no, en verdad son dos advertencias separadas. Una advertencia para el público que tienen que respetar a los jueces, que eso es Vatzavé Etchem, el 18. Y aunque los jueces a veces son fuertes, hay que seguir respetándolos. ¿Sí? Y otra, una advertencia para quién? Para los jueces, que deben de aguantar, ¿a quién? Que deben de aguantar a los litigantes, a pesar que a veces hablan fuerte y faltan el respeto. ¿Y cuánto tienen que aguantarse? ¿Sí? Dice Rabbi Hanan, y no es que dicen que dice Rabbi Shabetai, de la misma manera que el padre carga a su hijo que está amamantando, que le puede pegar patadas el hijo todo y no lo suelta. Aquí también, aunque le ofenden y todos los jueces tienen que aguantar. Ketiv, ki ata tavo, וכתיב כי אתה תביא, אמר רבי יוחנן אמר לו משה ליהושע, אתה והזקנים שבדור עמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, טול מקל והך על קודקודם, דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. Otra contradicción que hay similar a la anterior es que Moshe Rabbenu, cuando le dice a Yoshua antes de morir, le dice, ki ata tavo,
tú vendrás, o sea, mashma que vendrá junto con otros más. Por otro lado, hay otro versículo que dice, Kiatatavi, tú traerás al pueblo de Israel a Eretz Israel. Entonces, por un lado, en el primer pasuk, Kiatatavo, mashma que él va a ser uno más. Y en el segundo, mashma que él va a ser, ¿qué? El líder, él va a traer. Dice la Yohanan, te voy a explicar. Moshe le dijo a Yoshua, mira, tú con los ancianos de la generación, juntos, no puedes sentirte más que ellos. Y ese es el primer paso. Kiatatavo, tú vendrás junto con los demás. ¿Qué los demás? Los demás Jajamim. Los demás también de Jajamim. Sin embargo, el segundo pasuk, Kiatatavi, tú traerás, se refiere en relación al pueblo de Israel. En relación al pueblo de Israel, tú los traerás y más nadie. ¿Por qué? Porque para que haya un liderazgo tiene que haber un líder en la generación y no pueden haber dos líderes. seguimos. Tana zimun בשלושה. מהי זימון? אילמה ברכת זימון, והתניא זימון ברכת זימון בשלושה. וכדי הפרוש גם מפרש מהי זימון ברכת זימון, והתניא זימון בשלושה, ברכת זימון בשלושה. אלא מהי זימון? אז מונה לדין, כי אדם הרבני בתלת דייני. דייתווה ואז שליחה דבית דין אמר במעמד אחד לא אמר כלום, עד דאמר משנה כולו. אני בלא יום הדינה, אבל ביום הדינה לתלמבה. La Gemara tiene una varita, la varita dice Zimun se tiene que hacer ¿con qué? Con tres jueces, ¿sí? Tres. Se le marca Zimun. Zimun normalmente es que Birkat Zimun, Birkat Amazon, lo que hacemos Zimun antes de Birkat Amazon. Pero no me cuadra porque en la varaita está escrito Zimun y Birkat Amazon hay que hacerlo con tres. Más que Zimun y Birkat Amazon son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué vas a decir? No, que esa varaita dice Zimun y después explica ¿qué es Zimun? Birkat Amazon. Cuando dice Zimun y Birkat Amazon, cuando dice Birkat Amazon, esa explicación es la primera. No puede ser, ¿por qué? Porque hay una otra varita, una tercera varita que dice Zimun 3, Birkat Zimun 3. Más que Zimun no es Birkat Zimun. No, cosa diferente. ¿Qué es Zimun? Dice la Gemara, Zimun es la invitación que hace la corte a los litigantes. ¿Sí? Y nos enseña que se necesita hacer tres personas tienen que firmar esa invitación. Como dijo Raba, cuando hay tres jueces que están sentados en el Bedín y mandan un mensajero para invitar, y el mensajero invita en nombre de los tres, el litigante debe ir. Sin embargo, si dice en nombre de uno nada más, no debe ir. Y todo esto que no debe ir cuando se dice en nombre de uno es cuando es un día que normalmente no se sientan los jueces. Pero si es un lunes o jueves que normalmente se sientan los jueces, aunque diga en nombre de uno, es obvio que se refiere a nombre de tres y el litigante siempre va a tener que ir. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Tashlume kefel vejule. Shalach le Rav Nachman bar Rav Chazda le Rav Nachman bar Yaakov ילמדנו רבנו דיני כנסות בכמה מהי כמי באלה הנתרן בשלושה אלא יחיד מומחה כמי באלה דאין דיני כנסות או לא אמר לה תניתוע תשלומי כבית בחמישה בשלושה מהי שלושה הנה מה שלושה ידיעותו תאמר אבוה דאבוך משדר רב אפילו עשרה ואין ידיעותו פסולים דיני כנסות אלא מומחין וכמה שלושה. Mencionamos en la Mishnah, ahorita regresamos otra vez a la Mishnah. Mencionamos en la Mishnah en la primera parte que Tashlume Kefel, cuando son pagos dobles, cuando hay casos que hay que obligar a una de las personas, al ladrón, por ejemplo, de pagar doble, o cuando es pagar por 4 por 5, si robó un shor, un ce, un toro, un cabrito, y le hizo shejitá, o lo revendió el ladrón, sí tiene que pagar en un toro por 5, en un cabrito por 4. Sí, cuando son pagos no el capital, sino más, por 2, por 4, por 5, en estos casos hay que ir enfrente de un bedín que contenga 3 jueces y ahí ellos van a obligar a la persona a pagar ese pago pertinente. Le envió Rav Nachman bar Rav Nachman bar Yaakov la siguiente pregunta. Enséñanos, querido maestro. Leyes de multa. ¿Qué es multa? Cualquier pago que uno hace por encima de la pérdida que hizo. ¿Cuál es la diferencia entre multa y pago normal? Pago normal, si yo dañé algo que vale 100, pago 100. Multa es si pago más de 100 y no hice ninguna pérdida monetaria, se llama multa, porque no estás pagando, no estás reemplazando algo que faltó. Se le preguntó, Diné Kenazot, casos de knas, de multas, ¿en cuántos jueces hay que hacerlo? Le dice, no entiendo qué estás preguntando, pregúntale a Gemara. Está escrito Meforash en la Mishnah, que cuando es pago doble, pago triple, pago 4 o 5 que son Kenazot, hay que hacerlo con 3. No, la pregunta es, cuando hay un Yahid Mumje, cuando hay un solo juez, pero Mumje, que es Mumje ordenado, de otra persona ordenada, hasta Moshe Rabbenu y sabe todo perfecto, ¿sí? Una persona que fue ordenada de manera correcta para ser juez. La pregunta es si un Yahid Mumje, uno solo, en ese caso, puede juzgar Kenazot o no. Le respondieron a Rav Nachman bar Yaakov, Rav Nachman bar Rav Chazda, eso lo podemos aprender en nuestra Mishnah.
En la Mishnah decimos que ¿qué? Que cuando es pago por doble o pago por 4 por 5, tiene que hacerlo enfrente de 3. ¿Frente de 3 qué? ¿3 normales o monjín? 3 normales no puede ser. ¿Por qué? Porque ya dijo el padre de tu padre en nombre de Rab, que inclusive que hayan 10 normales, si son normales no pueden hacer ¿qué? No pueden juzgar multas. Entonces, cuando está escrito en la Mishnah 3, son 3 monjín, especiales, ordenados. Y aún así tienen que ser 3, o sea que uno no sirve. Seguimos. Ok, ahorita la Gemara se enfoca en la próxima parte de la Mishnah. En la próxima parte de la Mishnah mencionamos 3 casos. Casos de una persona que viola una nahara. Una nahara es una muchacha entre 12 y 12 años y medio, betula, virgen. O una persona que seduce y tiene relaciones con ella. En esos casos tiene que pagar hamishim shekel. ¿Sí? Sin embargo, Motzi Shenra, y en esto nos vamos a enfocar, ¿qué es Motzi Shenra? Motzi Shenra es cuando una persona se difama, una nahara betula, o sea, una persona se casa, tiene relaciones con esta nahara betula, obviamente tuvo kiddushin después de unos meses, hasta un año, y nisuin, y después de nisuin tienen la primera relación íntima, y cuando tienen relación íntima dice, lo matzati levitja betulim, estaba beula, no era virgen, no le encontré la virginidad, y al final es mentira. Esto se llama Motzi Shemra. Este hombre que se casó con esta muchacha se llama que está difamándola. Tiene que pagarle 100 shekel. 100 shekel, sí. Entonces, ¿enfrente de quién hay que hacer esto? En un bedín. ¿Cómo obligas al hombre a pagar esto? Enfrente de un bedín. Bueno, ¿cuándo se trata este caso? Digamos, enfrente de cuántos jueces. El primer dice enfrente de un bedín de 3. El primer dice enfrente de un bedín de 23. ¿Por qué mi penesh y es bodinen nefashot? Porque se puede llegar a ¿qué? A pena de muerte. Ahorita, importante aclarar, esto no lo dijimos en la Mishnah, lo estamos diciendo ahorita. Definitivamente, para que haya pena de muerte, ¿cuál es la pena de muerte? Porque si no está virgen y se traen 2 testigos de que ya tuvo relación después del irusín, antes del nisuín, pues sale que tuvo relaciones mientras que estaba ya comprometida y está que terminante prohibido y tiene pena de muerte. No hay duda que si trae 2 testigos, ¿sí? Este hombre, digamos que se casó Reubén, Shimón con Lea, ¿sí? Shimón se casó con Lea, ¿sí? Entonces, si Shimón trae 2 testigos de que efectivamente atestiguan de que ella que tuvo relaciones entre ilusión y nisuín, no hay duda que es un caso de dinero nefashot, caso de pena capital. Y según todos tiene que traer que tiene que hacerse, en un caso de pena capital, tiene que haber un bedín de ¿cuántos? De 23. El caso aquí es, ¿sí? De que en realidad el esposo, o sea, Shimón, no trajo 2 testigos. No trae 2 testigos. Y por eso su demanda no es que la maten, porque para matarla tiene que ¿qué? Traer 2 testigos. Su demanda es, su petición, su argumento es, mira, me estoy divorciando, me quiero divorciar de ella y no quiero pagarle ketubá. Un tema monetario únicamente. O sea, su demanda es que pierda la ketubá. Yo me comprometí a pagarle un monto en caso que me divorcie, ahorita me quiero divorciar y no quiero pagarle nada. ¿Por qué? Porque no encontré que tenía betulín. Y efectivamente se le cree, aunque no tiene 2 testigos. Pero tiene que hacerlo en un frente de ¿qué? De un bedín. En este caso, Rabbi Meir nos dice que es suficiente que 3, porque es mamonot. Y en este caso, Rabbi Meir nos dice, no. Al fin y al cabo está haciendo Motzi Shenra, está difamando. Puede llegar a pena de muerte y por lo tanto, ¿qué? 23. Pregúntale a la Gemara, ¿qué estás hablando? Dice la Gemara, también sí puede llegar a un caso de pena capital cuando hay 2 testigos. Pero ¿qué importa? Ahorita no hay 2 testigos. Y si no hay 2 testigos, no puede llegar a pena capital, a caso de pena capital. ¿Por qué a mí me solicitan de que hayan ¿qué? 23. Así pregunta la Gemara. Y la Gemara empieza con una serie de varias respuestas. La primera respuesta es la siguiente. Amarula bejosheshim lelaz kamiflegi. Rabbi Meir Sabar en josheshim lelaz, Rabbanan Sabre josheshim lelaz. Dice Ulá, te voy a explicar. Definitivamente ahorita no hay 2 testigos. Ahorita el esposo no trajo 2 testigos. Pero hay un mahloket si sospechamos lelaz a chismes o no. Si nos preocupamos de los chismes o no. O sea, aquí el esposo vino al bedín y no tiene 2 testigos. Y está pidiendo que se le exoneren la ketubá. ¿Por qué? Porque encontró que no era virgen. El chisme va a salir. Cuando el chisme salga al mercado, puede ser que vengan 2 personas y digan, yo la vi a ella, entre el irusín y el nisuín, y vengan a dar testimonio.
Se pregunta si sospechamos alaz o no sospechamos. Rabbi Meir opina, no sospechamos, entonces se mantiene en un tema monetario exclusivamente y por lo tanto suficiente que 3. Y Jajamim dice, no, sospechamos a que el chisme salga y vengan 2 testigos. Si vienen 2 testigos, ¿qué hay al final? Pena capital, pena de muerte. Entonces por eso necesitas, ¿qué? 23. Así explica Ula. Segunda explicación, Rabba Marcule al mal elaz lo haishinan. Veaja bejoshim li juanash rishonim kamiflegi. Veaja me asken que con dikanit pesim utrata le medan dinen en fashot. Veibadur va marleu dainu le mia dine mamonot. Rabba dice una segunda respuesta. Dice, no, según todos, en verdad, no sospechamos a los chismes. O sea, no sospechamos que el chisme salga y por eso, a raíz de eso, vengan, ¿qué? 2 testigos y por ende se convierta en un caso de pena capital. No sospechamos. El mahlok, según todos, ¿sí? Ya sea según Rabbi Meir, ya sea según Jajamim. El mahlok entre ellos va a ser en el siguiente caso. O mejor dicho, va a ser en el concepto, en la idea, si nosotros debemos preocuparnos en el honor de los primeros jueces o no. Y el caso sería el siguiente. Al principio vino el esposo y solicitó una cita en un bedín de 23. ¿Por qué? Porque encontró que no era virgen y quería pena de muerte. Dijo, iba a traer 2 testigos. Pero al final el esposo no encontró los 2 testigos. Entonces se reunieron los 23, pero no, 2 testigos, no encontró los 2 testigos. O sea, a raíz de que no encontró los 2 testigos, que dijeron, nos paramos, se disolvió la corte. ¿Sí? Dijo, ¿sabes qué? Pero por lo menos entonces agarremos el tema de la ketubá. Tema monetario, listo, no tengo 2 testigos, pero exéntame el tema, exonérame el tema de la ketubá, que es dinero mamonot. En este caso, Jajamim opinan, sospechamos al honor de los primeros jueces. O sea, nos preocupamos por el honor de los primeros jueces. Y por lo tanto, ya que al principio dijimos que se iba a hacer con 23, ¿sí? Por el honor a ellos, es una ofensa si ahorita hacemos 3. Hay que seguir haciendo en frente de 23. Y la primera opina, no, ¿qué tiene que ver? Los primeros jueces eran para dinero fashot. Ahorita no es dinero fashot. ¿Pueden pasar a qué? No tenemos ningún problema de el honor de los primeros jueces y por lo tanto se hace en frente de 3. Bien, la Gemara pregunta en contra Ulá, en contra de la primera explicación que dimos, la primera respuesta. Meitive, Bajamim, Omerim Tebao Mamon, Bishlosha, Tebao Nefashot, Besim Shabish, Amaliraba, Tebao Mamon, Tejila, Bishlosha, Tebao Bishlosha, Tebao Nefashot, Tejila, Filo Mamon, Besim Shah, era Leula Kashia, Amarraba, Nibarish, Bajaburat, Targimna, Humano Rapihia, Barabin, Ajamaskinan, Shevia Baledim, Shezinta, Bevia Bedim, Vezimum Ledea Bal. בא לגבות ממון מבעל בשלושה ובמקום נפשות ב-20 ושלושה. La primera pregunta en contra de la primera respuesta, o sea, en contra Ulá de la siguiente baraita. Está escrito en la baraita que acabamos de leer, que un motzi shemra, o sea, una persona que se casó, Shimón se casó con Lea, y está diciendo que no le encontró, o Irusin, después de tiempo un Isuin, y tuvo relaciones con ella, y está diciendo que no le encontró Beturín, no está bien. Si la petición es, si la demanda es monetaria, suficiente en frente de 3. Si la demanda es de pena capital, tienen que haber 23. Me pregunto un segundo. Según la segunda explicación que dimos, la segunda respuesta, o sea, según Raba, se entiende perfectamente. ¿Cuál es el caso de la baraita? Podemos decir que el caso es que si al principio, de un principio, la demanda fue que monetaria, o sea, de un principio habían que 3, ¿sí? Entonces se puede hacer entre 3, no hay ningún problema. Eso es lo que nos dice la baraita, que te va a Sin embargo, te va a un nefashot si al principio, si fue pena capital, o que al principio fue pena capital y después pasó a monetario, ahí se entiende que es 23. Entonces se entiende el caso cuando la verdad nos dice que hay que hacer en frente de 3, cuando de un principio se tomó un tema de monetario. Pero pregunta la Gemara, eso cuadra según Raba, según la segunda explicación. Pero según Ula, ¿sí? Según la primera explicación, que él dice que según Jajamim, siempre sospechamos a las. Entonces también si de un principio empezó el tema con qué, con un tema monetario, ¿sí? Sospechamos a que salga el chisme y al final lleguen 2 testigos y deberías de decir que también cuando empieza el tema monetario deberían de haber ¿qué? 23. Entonces, ¿por qué la baraita me dice que te va a mamón bishlosha? Y esta baraita, ¿quién es? Jajamim, ¿sí? Raba, o sea, el que dijo la segunda respuesta, que sobre él no hay pregunta, respondió a favor del primero. Bonito. Y lo respondió junto con Rapihia Barabín. Dice Raba, yo y el león del grupo, ¿quién es el león del grupo? Rapihia Barabín, respondimos a favor de Ula lo siguiente. Esta varita está hablando en un caso siguiente. Escuchen bien el caso. El caso es cuando el esposo, cuando Shimón, trajo 2 testigos fue al bedín de 23 y trajo 2 testigos.
Pero después vinieron testigos del padre de la muchacha, de Lea, ¿sí? Labán, ¿sí? Y trajo otros dos testigos que dieron testimonio que el primer par de testigos son falsos. Es Zimum, no estaban ahí. Dice, ¿cómo ustedes van a dar testigos de que ella tuvo relación en tal y tal lugar? Ustedes estaban conmigo en ese momento, no estaban en ese lugar. Ustedes estaban con nosotros, ¿sí? Y en este momento al esposo no se le cree, no solamente para no matarla, sino tampoco para que tú va. ¿Por qué? Porque vimos que lo que está diciendo trajo dos testigos falsos. O sea que aquí hay algo raro. Entonces no se le cree inclusive para qué. Para que tú va. A raíz de esto, para exonerarlo de que tú va. Y ahorita viene ¿quién? Ahorita viene el padre de la mujer. Y dice, bueno, ahorita tú págame la multa. Tú estás difamando, págame 100 knas, págame 100 shekalim. ¿Sí? Y eso es lo que está, cuando la varita dice Tebao Mamón, lo está demandando monetario, no es de que está el esposo demandando la que tú va que lo exonere. No, el padre, otra persona, viene ahorita, se le volteó la tortilla. Él empezó con el tema de pena de muerte, después pasó para que tú vas, no le sirvió para nada. Después viene el padre y dice, tú págame a mí. Y en este caso, nos dice la varita que es suficiente en frente de 3. ¿Por qué? Porque también, frente a 3 jueces, porque también si nosotros decimos que Hoshim Lelaz y que Bodam Sherishonim y sospechamos al honor, preocupamos por el honor de los primeros, eso es cuando en la misma petición, el mismo argumento, pero aquí cambió el argumento. 23, cuando habían 23, ¿quién estaba demandando? El esposo, y ahorita está demandando ¿quién? El padre. Ahí se puede en frente de 3. Sin embargo, cuando es un tema que tiene que ver con pena capital, ahí se tiene que hacer ¿qué? 23. Esta va a ser la explicación según la respuesta de Ula. Por ahora tenemos 2 respuestas cómo explicar la Mishnah. La Gemara ahorita procede a una tercera respuesta. Tenemos 2 respuestas. Brevemente repito. La de Raba, que el mahloket en nuestra Mishnah entre Jamim y Rabbi Meir es si sospechamos a los chismes que salgan y por ende vengan los testigos o no. Sin embargo, la segunda respuesta de Raba es que según todos sospechamos a los chismes y el mahloket es si nos preocupamos por el honor de los primeros jueces o no. Tercera respuesta es de la Gemara, vaya a amar de kule agal maja ishinan lelaz umishum kevodam shel rishonim ve'acha measkinan que gonde atru bastam ve'aitanahu de Tania ushar kol chayve mitot shebatorah memitimotam el abeeda ve'edim be'atra ve'ot shiudiu shu chayve mitat bedin Rabbi Yehuda omer at shiudiu be'eze mitah uneerag. Próxima respuesta dice la Gemara, la dice Abaye. En verdad todos están de acuerdo, ya sea Jajamim, ya sea Rabbi Meir y nuestra Mishnah están de acuerdo de que sospechamos a ¿qué? A Laz. Sospechamos a los chismes que pueden salir después. Y por ende, si hubieses empezado como monetario, aunque hubiesen empezado como monetario, ya que pueden salir chismes después y venir 2 hijos, tiene que ver con Nefashot. Y por otro lado, también sospechamos a que Bodam Shel Rishonim, nos preocupamos, mejor dicho, a los primeros jueces. Entonces, por lo tanto, por ese lado se va a necesitar ¿qué? 23. Y por eso Jamín dice que se necesitan ¿qué? 23. Entonces, ¿por qué Rabbi Meir dice que es suficiente con 3? Aquí estamos hablando en un caso que Rabbi Meir dice, cuando Rabbi Meir dice que es suficiente con 3, estamos hablando en un caso que el esposo, Shimón, trae 2 testigos al principio y un segundo, para traer 2 testigos sí dan testimonio de que tuvo relación mientras que entre el Ilusión y el Nisuín, pero no es suficiente, tiene que haber también advertencia, atraá. Para matar a alguien tiene que haber una atraá. Y esos testigos dicen, nosotros advertimos a ella de que no lo puede hacer, ¿sí? Y le dijeron que si lo hace, tiene pena de muerte, pero no le dijeron qué pena de muerte, no dijeron cuál. Pena de muerte le dijeron, ¿sí? Entonces, ya que el esposo ya trajo 2 testigos, no sospechamos de que vengan otros 2 más, ¿sí? Y por eso Rabbi Meir opina que aquí no hay sospecha de Nefashot. ¿Por qué? Porque él dice que ya que no le dijeron, no le advirtieron, hay 2 testigos, pero no le advirtieron cuáles fueron esos, cuál fue la muerte, no sirve. ¿Cuál es la muerte? No sirve. Y Rabbi Meir opinaría como hay un mahloket sobre eso, si es suficiente advertir sobre la mitad, sobre la muerte, o también hay que decir también qué muerte, ¿sí? En la baraita hay una baraita que dice que, según Tanakama, hay que decir que va a haber muerte. Rabbi Yehuda, sin embargo, opina que es necesario que, ¿cuál muerte? O sea, Rabbi Meir opina como Rabbi Yehuda, y por lo tanto, en este caso, ya que no dijo cuál muerte, la advertencia no sirve, por lo tanto, los testigos no sirven. Pero no hay ningún problema que van a venir otros 2 más, ¿por qué? Porque ya vinieron 2. Por lo tanto, nunca va a llegar a pena capital y por lo tanto suficiente en frente de 3. Sin embargo, Jajamim nuestra Mishnah opina como Tanakama de la baraita que es suficiente una advertencia de qué? De que va a haber muerte, pena de muerte, sin decir cuál, y por lo tanto es un tema de pena capital y por lo tanto necesitas un betín de 23. Esta es la tercera respuesta que le dice a Abaye. Próxima respuesta la dice Rapapá Amar.
Aja beisha javera askinan vekamiflegi plukta Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Rabbanan. Dan Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, javer en tzarich atral, lefishon itna atral, lavjin ben shogeg lemezid. Otra explicación dice la Gemara, en verdad, la cuarta explicación la dice Rapapá, cuarta respuesta, para explicar el mahloket de nuestra Mishnah entre Jajamim y Rabbi Meir, que Rabbi Meir dice enfrente de Motzi Shemra, enfrente de 3, y Jajamim dicen enfrente de 23. Muy bien. Todos sospechan a los chismes que pueden salir después. Y todos están pendientes y nos preocupamos del honor de los jueces primeros, como dijo Abaye también. Entonces sale que normalmente también cuando empieza un tema monetario de Motzi Shemra, solo de que tú va, se necesita que 23 jueces. Se deberían estar, pero Rabbi Meir está hablando, Rabbi Meir que dice que es suficiente 3, está hablando cuando el esposo trajo 2 testigos, que tuvo relaciones esta muchacha, esta mujer, esta lea entre el Irusin y el Nisuin, pero dijeron claramente que no hubo advertencia en absoluto. No hubo advertencia, no que hubo advertencia de que va a haber muerte, sin especificar cuál muerte, no hubo advertencia. Pero la mujer, Lea, era inteligente, era jajam, era sabia, conocía las alajot. Y hay un mahloket entre Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda y Jajamim, en la baraita, cuando es un tamid jajam, cuando una persona sabe las alajot, si se necesita advertencia o no. Según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda no se necesita advertencia. ¿Por qué? Porque todo el concepto de advertencia es para que si aún así lo haces, que lo hagas bemezid. Y ahí es cuando tienes la pena de muerte. Pero si eres jajam y sabes todo, y aún así lo haces, seguro es bemezid. Entonces si eres Rabbi Yehuda no se necesita advertencia. ¿Sí? Sin embargo, Jajamim dicen que la verdad, aún así se necesita advertencia. Entonces dice la Gemara, Rabbi Meir así opina, que se necesita advertencia. Entonces aquí que vinieron 2 testigos y dijeron que ella tuvo relaciones, pero no hubo advertencia en absoluto, entonces no va a llegar a pena de muerte esto. Y no van a venir otros 2 testigos porque ya vinieron estos. Por eso dice que es suficiente en frente de 3. Sin embargo, Jajamim dicen, no, sin embargo, Jajamim opinan Jajamim opinan que, como la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, que no se necesita advertencia. Entonces, si viene, cuando la mujer es jajamá, no se necesita advertencia. Entonces, cuando vienen 2 testigos y dicen, la vimos que tuvo relaciones, no la advertimos, pero la vimos que tuvo relaciones, y es una persona que sabemos que sabe todo, tamid jajam, pero en este caso, tamidá jajamá, ¿sí? En este caso no se necesita advertencia, entonces ya es pena de muerte. Pena de muerte, ¿necesitas cuánto? 23. Próxima respuesta, Rabashé Amar Kegon de Atruba Malkut velo Atruba Ketala. Bekamif legipluk de Rabbi Ishmael Rabbanan. De Tnaan Makot de Shlosha Mishon Bishmael Amru Beesrim Ushelosha. Quinta respuesta es la de Rabashé. Dice, el caso aquí es cuando, otra vez, todas estas respuestas, las que estamos diciendo ahorita a continuación, es que según Jajamim y según Rabbi Meir en la Mishnah, ambos están de acuerdo de que Hoshim Lela, sospechamos a los chismes que pueden salir después y por ende venir 2 testigos más, y sospechamos también y nos preocupamos por el respeto y el honor de los primeros jueces. El caso aquí es que el esposo, cuando dijo que es Motzi Shemra, trajo 2 testigos. Y esos 2 testigos dijeron de que tuvo relaciones a Lea. Y también dijeron que le advirtieron antes, pero le advirtieron no de la mitad. No de que hubo pena de muerte, sino que tiene malkut. Que hay latigazos. Normalmente si hay mitad, ya no hay malkut. Pero aquí advirtieron nada más de malkut, de latigazos, de makot. O sea, mahloket, entre ellos, entre Jajamim y Rabbi Meir en la Mishnah, el mahloket que tiene es el mismo mahloket que hay en la Mishnah en Daf Bet Amud Aleph. Al principio de nuestro masejet que hay entre Rabbi Ishmael y Jajamim. Makot, latigazos, 39 malkuyot. ¿Se necesita enfrente de 3 o enfrente de 23? Rabbi Meir opina como Jajamim que se necesita enfrente de 3. Por lo tanto aquí hubo advertencia de malkot. No hubo de mitad. Entonces mitad seguro no va a llegar. Entonces lo único que va a llegar es malkut. ¿Sí? Los 39 malkuyot. Entonces es suficiente que hayan 3. Y Jajamim opinan como la opinión de... opinan como Rabbi Ishmael que se necesita enfrente de 23, por dice que dice enfrente de 23, no por pena capital, sino por malkut, porque la advertencia de los hijos aquí no fue por pena capital, sino por malkut. Seguimos. Próxima respuesta, Rabina Amar que Gonshenim Tzaechad Mina Edim Karovo Pasul. Veka Miflegi Bepluk de Rabbi Yossi Rabbi Aliba de Rabbi Akiva de Tnan. Rabbi Akiva Omer Lo Bashlishi El Alejamir Alav Lasot Dino Kayotze Beelu. Imken Anasha Katuv Tanitva Leovre Avera que obre Avera Alajat Kama Kama Shishalem Sachar Tanitva Leose Mitzvah Leose Mitzvah. ומה שניים נמצא אחד מהם קרוב פסול לאותם בית אליו, 3 נמצא אחד מהם קרוב פסול לאותם בית אליו, ומנין שאפילו מעט, תלמוד אומר עדים. אמר רבי יוסי, באמת דברים אמורים בדיני נפשות, אבל ענייני ממונות, תתקיים עדות בשער. רבי אומר, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות, ומתי בזמן שהתרו בהם, אבל בזמן שלא התרו בהם, מה יעשו שני אחים, ואחד שראו באחד שהרג את הנפש. Próxima respuesta es la de Ravina. Escuchen la respuesta de Ravina.
El caso aquí es, otra vez, como dijimos, estas próximas respuestas todas están de acuerdo, esta la dice Rabina, que Jajamim y Rabbi Meir en nuestra Mishnah opinan que sospechamos a chismes y también nos preocupamos por el cabot de los jueces primeros, en caso que hubo. Pero aquí el caso es, cuando viene Shimón el esposo y trae dos testigos, que esta Lea tuvo relaciones entre el Irusín y entre el Kiddushin y el Nisuin, pero uno de los testigos es Karov, tiene relación familiar con la mujer, o es pasul, inválido, gazlán, shakran, etc. Uno de ellos es inválido. Y estamos hablando en un caso que no nada más habían dos testigos, sino había más, 3, 4 testigos. ¿Sí? O sea que también si uno está inválido, quedaría más de 2 kesherim. Y el mahloket entre Jajamim y Rabbi Meir en nuestra Mishnah es el mismo mahloket que hay entre Rabbi Yossi y Rebbi, según la explicación de Rabbi Akiva. En la Mishnah Masejet Makot 5b y 6a. Está escrito ahí en el pasuk, no hay, en la Torah, al pishenai medim o al pishelosha. 2 testigos o 3. Entiendo, si 2 es suficiente, con shiken que 3, ¿por qué tienes que decir 3? Dice Rabbi Akiva, te voy a explicar. Cuando dice 3, es que cuando hay 3, venimos a ser más estrictos. Decirte que también la halajá del tercero es como los 2 primeros. O sea, normalmente cuando 2 testigos dieron un testimonio, al final hubo azamá, testigos falsos, ¿sí? En el caso de azamá, zomemim, la consecuencia de sus testigos es lo mismo que querían hacer, se les hace a ellos. ¿De qué pasa? Había un tercer testigo, habían 3 testigos, y son falsos. Uno pudiese haber dicho que mira, a este tercer testigo no lo castigues, porque de por sí el testimonio podía haber hecho con los 2, entonces ellos podían causar la consecuencia, ellos podían causar lo que querían causar. Entonces ahorita que nos dimos cuenta que es falso, cáusale a estos 2 que la consecuencia es no. Al pishenai medimo, al pishelosha, si hay 3, también a ellos aplica ¿qué? La azama. Primera explicación de Rabbi Akiva. Segunda explicación de Rabbi Akiva, otra derashá que hay. Antes de seguir a la próxima explicación, de la Gemara agrega, dice, sí, para castigamos al tercero, kol shiken, que cuando está todo bien, kol shiken que va a recibir mucho sahar, mucha recompensa, a pesar que no es necesario, ¿sí? Porque siempre mi dato va, siempre cuando es algo bueno es mucho más que cuando es algo malo. Entonces, ok. Próxima interpretación de Rabbi Akiva, el mismo Rabbi Akiva, o al pishelosha edim. ¿Qué nos viene a decir el pasuk? Si 2, uno queda inválido, ya sea porque es familiar o porque es una persona inválida. ¿Hay testimonio o no hay testimonio? Si hay 2 testigos y uno queda inválido, ¿hay testimonio o no hay testimonio? No hay testimonio. De la misma manera que cuando hay 2 y uno queda inválido no hay testimonio, no sirve testimonio, pues también cuando hay 3 testigos y uno queda inválido, a pesar que quedan ¿qué? 2, queda todo nulo. Edut betelá. El testimonio queda anulado. ¿Y cómo sabemos que inclusive si hay 100 testigos y uno queda inválido, todo queda anulado? Al pishelosha edim. Suficiente que diga el pishelosha. Edim para decirte, aunque hay miles de edim, aunque hay 100 edim, si uno queda inválido, todo queda anulado. Así nos dice Rabbi Akiva. Viene Rabbi Yossi y nos dice, un segundo. Todo lo que decimos, que cuando hay 3 o más testigos y uno de ellos queda inválido, aún así se anula todo el testimonio. Esto es únicamente cuando el testimonio es un testimonio en un caso de pena capital, dine nefashot. Ahí somos permisivos y anulamos todo para favorecer a la persona que no lo mate. Como está escrito en la Torah, veitzilu et haedah. Hay que buscar cómo favorecer. Pero en temas, casos monetarios, dine mamonot, si uno quedó inválido y quedan más de 2, ahí agarramos el testimonio según los que quedan. Así opina Rabbi Yossi. Sin embargo, Rebbi viene y discute con Rabbi Yossi. Dice, no señor, ya sea pena capital, ya sea temas de casos pena capital, ya sea temas de pena de casos monetarios, la halajá es que si uno se anula, todos se anulan. Y agrega Rebbi, dice, pero ¿cuándo es que decimos que en dinene fashó, también en casos de pena capital, decimos que si se anula uno, se anula todo? Únicamente, escuchen bien, únicamente cuando el testigo inválido, cuando el testigo, este testigo familiar inválido, ¿sí? Él advirtió al litigante al hacer el error. Al advertir demostró que es su testigo. Y ahí es que decimos que cuando se anula uno, se anulan todos. Pero si nunca advirtió, si este tercero que era inválido nunca advirtió al litigante al hacer el error, ahí no se considera testigo de él y por lo tanto, también si es inválido no anula
todo el testimonio. ¿Cuál es la prueba para esto? ¿Qué pasa si hay una persona, digamos Abraham, y otros dos, Reubén y Shimón, que son hermanos? Reubén y Shimón son hermanos, y un tercero que es Abraham, que ven una acción de alguien. Solo ven y no advierten. Y ahorita quiere venir, los dos hermanos esos no pueden dar testimonio porque tienen relación familiar entre ellos. Entonces quiere venir uno de los hermanos con Abraham a dar testimonio. ¿Que acaso no van a poder? ¿Por qué? Porque había un hermano también que lo estaba viendo ahí. Claro que van a poder. ¿Por qué? Porque a pesar que vieron dos hermanos, el hecho que no advirtieron no se llaman testigos. Entonces en ese caso, que no advirtieron, aunque hay uno inválido, no invalida a todos los demás. Dice la Gemara, ese es el mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim en nuestra Mishnah. Que uno de los testigos, vienen dos testigos aquí a dar testimonio de que esta mujer tuvo relaciones entre el Kiddushin y el Irusin, ¿sí? Pero uno de esos dos testigos es entre el Kiddushin y el Nisuin, perdón, y uno de los testigos es Karobo Pasul, es inválido, ¿sí? Pero, es inválido, pero nunca advirtió al litigante, nunca advirtió a la mujer antes de cometer el error. Si Rabbi Meir opina como Rabbi Yossi, que siempre cuando son temas de pena capital, como el caso este de que esta mujer tuvo relaciones de pena capital, decimos que aunque no advirtió, son la primera opinión, decimos que se queda anulado todo. Si uno se queda anulado, se quedan todos anulados. Sin embargo, Jamí opina como Rebi, que a pesar que no hay diferencia entre Nene Fashot y Nene Mamor, decimos que si uno está inválido, todos están inválidos, pero tiene que ser, para poder que el inválido invalide todo el testimonio, tiene que ser que advirtió, y aquí no advirtió. Por lo tanto, no anula todo, por lo tanto, es un caso de pena capital. Y pena capital porque aparte del inválido hay otros más. No hay dos testigos. Hay 3, 4, como dijimos al principio. Sí, hay 3, 4. Entonces, por lo tanto, es pena capital y por lo tanto necesitan ¿qué? 23. Próxima respuesta. Séptima respuesta dice la Gemara Vei tema que gon sheitruba jerim velo itruba edim vekamifle viplukte Rabbi Yossi verabanan. Detran. Rabbi Yossi omer leolam eno neraga chiyu pi shene edav matrim bo sheneemar al pi shenaim edim. Próxima respuesta es, dice la Gemara, que aquí el caso de Motzi Shenra es cuando hay dos testigos, escuchen bien, dos testigos que trae Shimón. Y estos dos testigos, llamémoslo pareja número 1 de testigos, vienen y dan testimonio de que efectivamente Lea tuvo relaciones con un tercero, con un segundo hombre, entre el Irusin, entre el Kiddushin y el Nisuin. Pero esa pareja de testigos no habían advertido a quién, a Lea. Pero sí había otra pareja de testigos que habían advertido. Pero esa segunda pareja que habían advertido no son los que vienen a dar testimonio. Ese es el caso. Que los que vienen a testificar no son los mismos que advirtieron. Y el majlok entre Jajamim y Rabbi Meir en esta Mishnah es el mismo majlok que hay entre Rabbi Yossi y Jajamim en la Mishnah Masejet Avot 6b. Rabbi Yossi opina que para uno poder ejecutar a base de dos testigos tiene que ser dos testigos que dan testimonio y ellos mismos advirtieron. Y lo aprende el pasuk al Pishenaim Edim. Yakum Dabar. O sea que tiene que haber esos mismos dos testigos que testifican, ellos mismos son los que tienen que advertir. Y Jajamim discuten. Entonces, Rabbi Meir opinan cómo. Y el caso nuestro es cuando hay dos testigos que testificaron de que ella tuvo relaciones, pero no son los mismos que advirtieron. Entonces en este caso, Rabbi Meir opina como Rabbi Yossi, que no puede llegar a pena capital, y por lo tanto suficiente 3. Y Jajamim opinan como Tanakama, Jajamim nuestra Mishnah opina como Tanakama la Mishnah de Masejet Makot, y por lo tanto sí puede llegar a pena capital, es pena capital, y por lo tanto tiene que haber ¿qué? 23 jueces. Octava y última respuesta, dice la Gemara, Veibaitema que gon de itkahush bibdikot velo itkahush behakirot. Vekamiflegi beplukta de ben Zakai verabanan, de tran maaseu badak ben Zakai, beukce teenim. La octava respuesta, cómo explicar nuestra Mishnah, es la siguiente. El caso de nuestra Mishnah es cuando Shimón trae dos testigos. Dos testigos que esta tuvo relaciones y también que advirtieron, todos son los mismos. Pero fueron contradecidos estos dos testigos en las examinaciones y no en las consultas. ¿Sí? Fueron contradecidos en las examinaciones y no en las consultas. O sea, en lo que es Hakirot, que es, las consultas son sobre las cosas principales. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Cosas principales. El momento en el cual fue. Son cosas principales. En eso no fueron contradecidos. Pero en las Bdikot, en examinaciones de detalles, por ejemplo, ¿qué color tenía la camisa de tal persona? ¿Qué color era esto? Ahí sí, no fueron contradecidos de los mismos testigos. Cada uno dijo otra cosa. O sea, hay mahloket, si en este caso ellos quedan nulos o no. Y el mahloket 3 con Ben Zakai y Jajamim. En la Mishnah más adelante, Daf Mem Amud Aleph, 40a, hay una historia que Ben Zakai, Badak hizo Bedikot, examinó detalles, también en tallos de higos. ¿Sí? Y verificó y vio de que
si los tallos eran anchos de los higos, porque había una acción, había algo que había pasado, un episodio que había pasado bajo una higuera, se llama higuera, ¿no? ¿Sí? Pregunto, y dime algo, ¿los higos tenían tallos grandes o tallos chiquitos? Que son cosas, detalles de alrededor, ¿sí? Rabbi Yohanan dice que se contradicieron los dos testigos. Se contradicieron los dos testigos. Entonces, ¿qué dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai? No sirven. Sin embargo, Jamín dice no, a pesar que se contradicieron, no estuvieron de acuerdo en los detalles, pero en general, en lo principal, sí estuvieron de acuerdo, entonces es suficiente. Ese es el caso nuestro, que en detalles no estuvieron de acuerdo. Entonces, bien, entonces, Jajamim opinan que ¿qué? Rabbi Meir opinan como Rabbi Yohanan ben Zakkai, que ya que se contradicen en detalles, queda nulo, entonces no va a llegar a pena de muerte, sino es un tema de monetario, por lo tanto es suficiente en frente de tres. Sin embargo, Jajamim dicen que ¿qué? O sea, según Rabbi Meir, no va a llegar a pena de muerte. ¿Por qué? Porque para llegar a pena de muerte necesitan los dos testigos que están contradiciéndose, no sirven. Entonces, lo único que puede llegar es el tema monetario, que de la que tú vas, que para eso no necesitas dos testigos. Por lo tanto, es suficiente en frente de tres. Sin embargo, Jajamim opinan, como Jajamim en la Mishnah más adelante, de que se necesita también Jajamim opinan que aunque se contradicen en detalles, no se considera una contradicción que anula el testimonio. Entonces se considera que hay un testimonio aquí fuerte entre los testigos y por lo tanto eso causa que a pena de muerte se necesita, para pena de muerte, casos capitales, que se necesita 23. Por eso Jajamim nos dicen que en nuestro caso se necesitan ¿qué? 23 jueces, 23 dayaní. Vamos a acabar aquí. Hicimos 2 dapim. Así me jaila tan rápido. Baruch Adonai leolam. Amén ve amén.